Bueno, el tema que sigue sería capacidad calorífica promedio. ¿Y qué es la capacidad calorífica promedio? Bueno, si nosotros tenemos una expresión como esta para el CP, podríamos pensar que el CP depende de la temperatura. A mayor temperatura probablemente necesitaré más energía para calentar la sustancia. Pero en ocasiones, para hacer más prácticos los cálculos, se obtiene el valor del CP promedio. ¿Qué es el valor del CP promedio? Pues un aproximado para un cierto rango de temperaturas, cuál sería el valor del CP adecuado para realizar algún cálculo. Con esto, el CP promedio pues es una constante y el calor simplemente se calcularía sacando la constante de la integral y realizando la integración con un delta T. Vamos a ver cómo calcular este CP promedio con el Excel. Lo vamos a graficar además y voy a ver los datos del Kubachevsky para cobre sólido. Voy a abrir los datos de Kubachevsky para cobre sólido para que ustedes vean cómo se observa en las tablas a la hora de calcular un CP promedio. En algunas de las materias que llevan aquí les van a pedir que hagan los cálculos en vez de con el CP polinómico, con el CP promedio. ¿Cómo se calcula el CP promedio? Van a buscar aquí el CP del cobre. Vamos a ir a la tabla de CPs. Estas son las transformaciones. De hecho, necesito saber hasta qué temperatura abarca el cobre. Voy a buscar aquí, está el cobre. Por aquí debe de estar. Cromo. Está del otro lado. Ahí está, cobre. Se fijan en el cobre sólido. Lo que me aparece aquí son el polinomio. Que solamente tiene datos de A y B. Pero hasta acá me dice el rango para el cual es válido el CP. Me dice que el rango es válido solamente desde 298 hasta MP. No es Ministerio Público. Melting Point. ¿No? Entonces voy a buscar cuál es el punto de fusión del cobre. Voy arriba y busco el punto de fusión del cobre. Y según yo está por acá arriba. Está aquí, ¿no? Es 1088. ¿Qué quiere decir? Que nuestro rango de temperaturas para el cobre es desde 298 hasta 1088 Celsius. Y entonces ese sería mi rango de integración. Yo tendría que hacer mi integral y luego dividir entre la diferencia de temperaturas. Recuerden que este CP solamente es válido entre estas dos temperaturas. Para sacar un promedio y un estimado y tener una constante con la cual hacer cálculos más eficiente, tendría que hacer esta ecuación que sería el CP promedio. Vamos a hacerlo con el Excel. Por acá está el libro de Excel que hicimos anteriormente. Y lo que vamos a hacer simplemente es copiar y pegar, literal. Voy a copiar y pegar la tabla. Ni modo, ustedes lo van a tener que hacer solitos. ¿Qué datos no me importan ahorita? Son los de la transformación de fase, porque vamos a calcular solamente el CP promedio. La expresión del CP sí me interesa, pero no voy a tener cantidad de sustancia, ni masa molar, ni mol. Todas estas las voy a quitar. Y verán que aquí ya estoy haciendo la integración. ¿Qué tendré que poner aquí? Simplemente pues los datos del cobre. Vamos a poner aquí datos del cobre. Le voy a dar a eliminar. Solamente queremos sacar el CP promedio del cobre. ¿Cuáles son los datos para el cobre? A vale ¿cuánto? Por aquí está en el apunte. A vale 5.85. 5.85 y B vale 2.02. Ah, cierto, yo estoy mala por acá. 5.41 y 1.5, ¿cierto? 5. ¿Qué? 41 y 1.5. De los demás no tiene nada. Voy a quitar este dato de E. ¿De qué rango a qué rango dijimos que era válida la temperatura? Desde 298 hasta 1088 Celsius. Aquí ya está 298, nada más le faltaría aquí que más 1088 más 273.15 para pasarlo a Kelvin. Y esa sería la temperatura superior. Aquí ya está haciendo la integral, ¿cierto?
Sería límite inferior menos límite inferior. Aquí viene la expresión de la integral de este polinomio. Y ya una vez que está haciendo la integral, pues en vez de sacar el calor de la expresión de la integral, lo que voy a hacer es voy a obtener el CP promedio. ¿Cómo se obtiene el CP promedio? Se toma la integral y se divide entre quién. Aquí lo voy a poner por mol. De hecho, le voy a quitar lo de kilocalorías, solamente lo voy a dejar en calorías. Y le voy a poner la integral entre la diferencia de temperaturas, que sería temperatura superior menos inferior. ¿Cierto? Y ese sería mi CP promedio. ¿Qué quiere decir? Que el CP de todo el rango de temperaturas yo lo podría considerar que es 6.7 para fines prácticos. Si yo quisiera graficarlo, pues tendría que graficar aquí, voy a poner temperatura, yo que sé, en Celsius. Temperatura en Kelvin. Ahorita le pongo el cerito. Temperatura en Celsius, temperatura en Kelvin y valor del CP en función de la temperatura, que sería en calorías por cada mol. Y lo voy a graficar para... Empezaba en 25, ¿cierto? Voy a irme de 25 en 25, entonces aquí serían 50. Y de ahí me voy a ir hasta 1000, ¿qué? 1075. Para que ustedes vean más o menos el comportamiento. Bueno. Hasta acá. Recuerden que el CP es válido hasta 1088, una cosa así. Yo de este lado voy a sacar la temperatura en Kelvin, este más 273.15. Lo voy a recorrer y aquí vamos a poner no la integral, sino el polinomio directamente. Entonces voy a poner directamente el polinomio, ahí nada más copio A, lo voy a fijar porque todos los datos van a estar referidos a esto. Entonces lo voy a fijar, es A fijo más B por 1e a la menos 3 por t. Esta constante va fija, ¿cierto? Más c fija por 1e a la, ¿qué? A la 5 por t a la menos 2 más c más d, perdón, fija por 1e a la menos 6 por la temperatura al, ¿qué? Al cuadrado, temperatura al cuadrado, más, ya van los últimos, más por e fija, perdón, por temperatura a la menos 0.5 y el último más f fijo. No, en la expresión va negativo, es menos un medio. Es e por t a la menos un medio. Y luego f fijo por, ¿cuál es el otro? Por 10, 1e a la 8 por t a la menos 3, ¿cierto? Y ya está, ¿no? Y lo único que voy a hacer va a ser quitarle unos cuantos decimales. Y voy a recorrer la fórmula. Y la voy a graficar. Vean cómo el CP va aumentando. ¿Qué quiere decir? Que pasar de 2.98 a 2.99 me costaría 6.91 calorías por cada mol. Pero mientras más caliento, más energía me cuesta a mí calentar la sustancia. ¿Cuál sería el promedio de todos estos valores? Este que sacamos acá. 6. ¿Qué? 7. O sea, si yo para todo el rango utilizo 6.7, tendría un cálculo más o menos aproximado. Sería lo mejor posible para una aproximación. Voy a poner aquí insertar, vamos a hacer la gráfica.
Y le vamos a poner aquí, seleccionar datos. Quiero graficar el CP. Valores en X, la temperatura en Celsius. Y valores en Y, la temperatura, perdón, el CP. Y le voy a dar a aceptar. Y vean que tiene prácticamente un comportamiento de línea recta. Y el CP promedio, que es 6.7, pues está como a la mitad, más o menos. Esa es la forma de calcular un CP promedio.